El negocio es tan malo. ¿Por qué 150 clínicas tuvieron 4.991.359.720? 5 billones de pesos de utilidades netas en este ambiente. Y miren, para mencionarles nomás, para terminar, porque es que el negocio es tan malo y uno no entiende cómo siguen en el negocio. Esa es la preocupación que tengo yo. No hay plata, no hay nada. ¿Cómo siguen en el negocio? Una sola clínica recibió cerca de 1 billón de pesos. La clínica Sanitas, doctor Wilson, para que a usted le gustan las cifras y las saca. Colsanitas tuvo y recibió, por eso la integración vertical. Me alegra que la doctora Andrade haya dicho que no le gusta la integración vertical. Clínica Colsanitas recibió 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. 1.043.000 millones de pesos. ¿Cierto? Fundación Valle de Lili, 523. Caja Colombiana de Subsidio Familiar con Subsidio, 1.961.000. Toda la integración vertical, buenas tarifas para ellas, nadie los audita, el negocio sigue siendo el negocio y ustedes entonces le echan la culpa al gobierno cuando el gobierno lo único que ha hecho es aumentar y aumentar el presupuesto permanentemente. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo vamos a aguantar entregándoles la plata para que se la sigan gastando y no hagan lo que tienen que hacer, ni dan medicamentos, ni atienden los pacientes y no hacen absolutamente nada. Muchas gracias. Pero ya lo he presentado en muchas ocasiones con la venia del señor presidente, del doctor Omar y todas y cada una de las senadoras y los senadores. No. Es importante tener en cuenta cómo este gobierno desde un principio, y lo podemos demostrar, ha aumentado sustancialmente el presupuesto para salud, a tal punto que en el año 2023, cuando ya tuvimos la oportunidad de intervenir, se aumentó en un 29%, en el 2024 en un 18% del presupuesto, este año estamos alrededor del 10%, y el año entrante muy probablemente tengamos un presupuesto ya aprobado con un aumento del 16%. O sea que lo que queda muy claro, y eso está con cifras, lo que ha habido es un aumento sustancial del presupuesto, superior a lo que se generó en el anterior gobierno y en los anteriores gobiernos. Además, podemos mostrar también, como debería de ser, como en el 2023 la UPC se aumentó en 16.23%, 7 puntos por encima de la inflación. Para el 2024, o sea, nosotros no tuvimos nada que ver con la UPC del 2022, esa se impuso, la impuso el anterior gobierno, pero en el 2023 se aumentó en un 16.27%, lo que implica 7 puntos por encima de la inflación. En el 2024 se aumentó la UPC en el 12.1% y la inflación fue del 5%, 7 puntos por encima de la inflación. Eso es lo que ha venido haciendo el gobierno, o sea, aquí es con cifras que podemos nosotros responder. Para este año, desafortunadamente, y lo dice la ley, no tuvimos, como no hemos tenido, los reportes adecuados, como lo pudo constatar no solamente el gobierno, sino la Contraloría. La Contraloría encontró entre el 2020, 2021 y 2022 que piden aumento supuestamente de la UPC, que durante ese periodo, en el 2020, no respondieron por 6.8 billones de pesos las EPS, no saben dónde están. Por 3.8 billones no saben las EPS en el 2021 en dónde están, no le han respondido a la Contraloría. Y en el 2022 1.8 billones de pesos y no le han respondido a la Contraloría. Y en el 2024 no aparecen 2.8 billones, que constató claramente la Contraloría, porque lo que le entregó el ADRES a las EPS
y lo que reportan ellos ante la superintendencia y ante el Ministerio de Salud no reportan 2.45 billones de pesos. Entonces, aquí lo que tiene que quedar claro es que lo que el gobierno ha hecho claramente es aumentar y aumentar la OPC, que indudablemente, pues con un sistema como este, donde no sabemos a dónde van a parar los recursos, porque no se auditan los recursos, se le entregan a las EPS, entonces pues hay una situación supremamente compleja. Aquí advertimos desde un principio que la ley de financiamiento que se estaba aprobando en el Congreso no tenía nada que ver. Desde septiembre el Ministerio de Hacienda lo había manifestado. Lógico, aquí pues no se ha querido escuchar, porque lo que ahí sucede es un aval fiscal a 10 años, con situaciones tan importantes como el aumento del 1% del Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Eso representa en la actualidad casi 20 billones de pesos, para ponerlo hacia los 10 años. Todos los impuestos saludables están en ese recurso, que no lo estaban antes. El impuesto, se asegura que el impuesto del IVA social también, son 6 billones de pesos adicionales. Y unas medidas muy claras de una situación que se advirtió, y muy seguramente, como en el video que no vimos, ya el presidente hablaba de un hueco de 25 billones de pesos que todavía no lo sabemos, que por supuesto ha venido aumentando porque hoy no hay ninguna EPS que ni pueda responder, porque no tiene ni capital, ni tiene patrimonio, ni tiene reservas. Ahora, lo que uno no le explica es, como yo lo puedo constatar, aquí tengo, es que 150 clínicas privadas, ¿no es cierto? 150 clínicas privadas puedan tener utilidades por 5 billones de pesos en el 2024. O sea, el negocio es malo, ¿por qué no se salen del negocio? Es lo que uno no puede entender, ¿cierto? Fuera de eso. Perdón, 2 minutos. Sí, señor, ya los termino. señores de cabina. Fuera de eso. Señores de cabina. Aquí tengo, por ejemplo, miren, compañía médica prepagada Colsanitas. En el año, vengan ustedes para que vean, porque es que esto no lo estamos inventando. Año 2021 tuvo 494.000, solamente la clínica, 494.000 millones de pesos de utilidades netas reportadas. En todo su conglomerado tuvo más de 650.000 millones de pesos de utilidades. Para el 2024, 200... solamente la compañía médica prepagada Colsanitas para el 2021 tuvo 494.410.000, el conglomerado tuvo más de 600.000 millones de pesos de utilidades. Esa clínica misma tuvo en el 2024 219.000 millones de pesos. Ahora, una cosa supremamente importante para que ustedes mismos lo vean, que se queda uno aterrado, ¿no es cierto? Clínica Sagrada Familia, que hace recientemente aparece en el ambiente, 233.000 millones de pesos. Es la primera, con mayores utilidades netas, reportadas. Pero la Sagrada Familia SAIS, en Armenia, una sola clínica. Pero vean ustedes, Hospital de Alta Complejidad del Putumayo, 141.632 millones de pesos. El negocio es tan malo, porque 150 clínicas tuvieron 4.991.359.720, 5 billones de pesos de utilidades netas en este ambiente. Y miren, para mencionarles nomás, para terminar, porque es que el negocio es tan malo que uno no entiende cómo siguen en el negocio. Esa es la preocupación que tengo yo. No hay plata, no hay nada. ¿Cómo siguen en el negocio? Una sola clínica recibió cerca de 1 billón de pesos. La clínica Sanitas, doctor Wilson, para que a usted le gustan las cifras y las saca. Colsanitas
estuvo y recibió, por eso la integración vertical. Me alegra que la doctora Andrade haya dicho que no le gusta la integración vertical. Clínica Colsanitas recibió 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. 1.043.000 millones de pesos. ¿Cierto? Fundación Valle de Lili, 523. Caja Colombiana de Subsidio Familiar con Subsidio, 1.961.000. Toda la integración vertical. Buenas tarifas para ellas. Nadie los audita. El negocio sigue siendo el negocio y ustedes entonces le echan la culpa al gobierno cuando el gobierno lo único que ha hecho es aumentar y aumentar el presupuesto permanentemente. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo vamos a aguantar entregándoles la plata para que se la sigan gastando y no hagan lo que tienen que hacer, ni dan medicamentos, ni atienden los pacientes y no hacen absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno, La escena fue tensa, cargada de silencios incómodos y miradas que evitaban el cruce directo. En medio de una discusión que llevaba semanas incubando choques políticos, la reforma a la salud terminó hundida en la Comisión Séptima del Senado de la República. Pero el cierre del debate no trajo calma. Por el contrario, abrió una grieta más profunda en el relato público cuando el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió poner sobre la mesa los datos del robo billonario cometido durante años por las empresas promotoras de salud en Colombia. Cifras que, según su exposición, explican buena parte del colapso estructural del sistema y el drama cotidiano de millones de pacientes. Desde el primer momento, la discusión dejó claro que no se trataba solo de un trámite legislativo. La reforma a la salud llegaba a la Comisión Séptima precedida por meses de audiencias, informes técnicos y una confrontación abierta entre quienes defienden el modelo vigente y quienes sostienen que dicho esquema convirtió la atención médica en un negocio antes que en un derecho. La oposición, con votos suficientes, decidió hundir el proyecto. Sin embargo, el ministro no se limitó a lamentar el resultado. En un giro que marcó la jornada, presentó información oficial que, a su juicio, desnuda el funcionamiento interno de las empresas promotoras de salud y la manera como recursos públicos terminaron desviados, diluidos o simplemente perdidos. El ministro Jaramillo habló con tono firme, sin rodeos. Frente a los integrantes de la comisión, afirmó de manera textual: «Aquí no estamos discutiendo una teoría ideológica, estamos discutiendo hechos comprobables. El dinero de la salud de los colombianos fue saqueado durante años mientras los pacientes hacían filas interminables y los hospitales se endeudaban hasta la asfixia». Sus palabras no fueron un exabrupto aislado, sino la introducción a una exposición sustentada en informes de auditoría, balances financieros y reportes de organismos de control del propio Estado. Según lo explicado por el ministro, los recursos destinados a la atención médica, provenientes en su mayoría de aportes públicos, siguieron rutas opacas dentro de las empresas promotoras de salud. Contratos inflados, pagos a empresas relacionadas, retrasos deliberados a clínicas y hospitales y maniobras contables que ocultaban déficits reales hicieron parte de un engranaje que con el tiempo debilitó toda la red hospitalaria. Jaramillo fue categórico al señalar que el problema no surgió de la noche a la mañana ni puede atribuirse a un solo gobierno. Se trata, dijo, de un modelo que permitió abusos sistemáticos y que hoy muestra signos evidentes de agotamiento. Durante la sesión, varios congresistas de la oposición intentaron desviar el foco hacia el impacto fiscal de la reforma y los temores sobre la capacidad administrativa del Estado. Aún así, los datos expuestos obligaron a un silencio incómodo. El ministro citó informes de la Contraloría General de la República, entidad que en distintos años advirtió sobre el uso indebido de recursos de la salud. También recordó investigaciones de la Procuraduría General de la Nación que documentaron incumplimientos reiterados de las empresas promotoras de salud con los prestadores del servicio. No son opiniones, son documentos oficiales, insistió Jaramillo ante la comisión. La importancia de esa intervención radica en el contexto. El sistema de salud colombiano, presentado durante años como un modelo de cobertura, acumula una deuda histórica con pacientes y trabajadores sanitarios. Médicos, enfermeras y personal administrativo han denunciado retrasos salariales,
mientras clínicas públicas cerraban servicios por falta de liquidez. El ministro sostuvo que detrás de esa crisis hay decisiones empresariales que privilegiaron la rentabilidad sobre la atención oportuna. En palabras suyas, citadas durante la sesión, el derecho a la salud no puede depender de balances financieros maquillados. Expertos en políticas públicas consultados tras el hundimiento de la reforma coincidieron en que la exposición del ministro marca un punto de inflexión. El profesor Héctor Riveros, investigador en sistemas de salud de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que los datos presentados no son nuevos, pero rara vez habían sido expuestos con tal claridad en un escenario legislativo. Lo que hizo el ministro fue conectar la experiencia cotidiana del ciudadano con los informes técnicos que durante años quedaron archivados. Eso cambia la percepción del debate, señaló el académico. Desde otra orilla, la analista en economía de la salud María del Pilar Gómez, ex asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmó que el hundimiento de la reforma no borra el diagnóstico. El sistema arrastra fallas estructurales profundas. Ignorar la información sobre el desvío de recursos solo posterga una crisis mayor, advirtió. Para Gómez, la discusión debe centrarse en cómo corregir los incentivos que permitieron el comportamiento irregular de algunas empresas promotoras de salud, sin sacrificar la atención a los usuarios. El gobierno nacional, por su parte, mantuvo una postura de respeto frente a la decisión del Congreso. Desde la Casa de Nariño se reiteró que el debate democrático es parte esencial del proceso legislativo. No hubo ataques ni descalificaciones. El mensaje oficial se enfocó en la necesidad de seguir buscando consensos que garanticen el derecho a la salud. En ese marco, la intervención del ministro Jaramillo se interpretó como un acto de transparencia más que como una confrontación política. Aún así, el impacto político fue inmediato. Organizaciones de pacientes difundieron fragmentos de la sesión en redes sociales, resaltando las frases del ministro sobre el saqueo de recursos. Para muchos ciudadanos, escuchar en un escenario público lo que durante años se vivió en silencio resultó revelador. Nos decían que no había dinero, pero el dinero sí estaba, solo que no llegaba a los hospitales, comentó un vocero de una asociación de usuarios del sistema de salud. En declaraciones posteriores a la votación, la Comisión Séptima quedó, de ese modo, en el centro de una discusión que trasciende el resultado formal de la votación. El hundimiento de la reforma no cerró el debate sobre el modelo de salud. Por el contrario, dejó al descubierto una verdad incómoda. La crisis no es un accidente ni una coyuntura pasajera, sino la consecuencia de decisiones acumuladas y de controles insuficientes. El ministro Jaramillo, al mostrar los datos, obligó a mirar de frente esa realidad. En su intervención final, el jefe de la cartera de Salud y Protección Social dejó una frase que resonó más allá del recinto legislativo. La historia juzgará si tuvimos el valor de corregir lo que estaba mal o si preferimos mirar hacia otro lado, dijo, según consta en la grabación oficial de la sesión. No hubo aplausos, pero sí un silencio prolongado que habló por sí solo. El periodismo tiene el deber de registrar esos momentos con rigor y sin adornos. Lo ocurrido en la Comisión Séptima no fue solo la caída de un proyecto de ley. Fue la exposición pública de un problema que afecta vidas, presupuestos y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Los datos presentados por el ministro Jaramillo, más allá de las diferencias políticas, plantean una pregunta central que sigue sin respuesta definitiva. ¿Quién responde por los recursos de la salud y cómo se garantiza que nunca más sean desviados mientras los pacientes esperan? La discusión continuará, dentro y fuera del Congreso, pero el registro ya está hecho. Los documentos existen, las cifras fueron expuestas y las palabras quedaron dichas. En un país donde la memoria suele ser frágil, el reto ahora es que esa información no se diluya con el paso del tiempo. Porque cuando la salud se convierte en botín, el costo no se mide solo en dinero, sino en vidas.